Bien, pues bienvenidos a todos, benvinguts. Hablaremos en castellano en esta sesión, aunque una de las ponentes hablará francés, todos tienen traducción por si lo necesitan. Muchas gracias por asistir a estos diálogos sobre un tema tan interesante y tan urgente como es la adaptación de la región mediterránea al cambio climático. En concreto, como saben, esta sesión la dedicaremos a uno de estos efectos, que es el aumento del nivel del mar, que no sé si saben que es uno de los impactos de la emergencia climática que ya es irreversible. Hagamos lo que hagamos, el mar seguirá creciendo. Lo único que puede variar en función del CO2 que sigamos emitiendo es si esta crecida será de unos centímetros o será de metros. Es lo que advertían hace 2 años los científicos del IPCC, que como saben es el panel intergubernamental del cambio climático que asesora a la ONU, en un estudio publicado en 2021, advertía de esta irreversibilidad. Según sus cálculos, en el escenario más optimista, que es aquel en el que empezamos ya a reducir las emisiones, cosa que parece que no estamos haciendo, las reducimos a la mitad en 2030 y llegamos al cero neto en 2050, que es lo que pide la ciencia que hagamos, pero ahora mismo parece todavía una utopía, pues en este escenario tan optimista el nivel del mar subiría a unos 30 centímetros a final de siglo. Pero si nos vamos al otro extremo, que es el que los científicos llaman el business as usual, que no estamos haciendo nada y seguimos emitiendo, esta subida a final de siglo sería 1 metro, pero más allá, en 2 siglos, podrían ser 7 metros incluso o más. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que es imperativo ya tomar medidas de mitigación, es decir, de reducción de las emisiones para evitar que esta subida del nivel del mar sea más grave de lo que debería ser, pero también que, puesto que es irreversible, hay que tomar cuanto antes ya medidas para adaptarnos a ella, y de eso hablaremos hoy en el Mediterráneo. El Mediterráneo no es una región especialmente en la que esta subida sea especialmente grave comparada con otras zonas del planeta. En el Pacífico, por ejemplo, hay islas que desaparecerán bajo el agua en cuanto superemos el 1,5 grados de calentamiento global, que los científicos ya pronostican para antes de 2040. Pero aquí en el Mediterráneo también hay puntos de riesgo importantes, que nos explicarán los ponentes, que también se ven muy amenazados. Como a punto de ejemplo, les diré que hay incluso 49 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el Mediterráneo solamente, que están amenazados por esta subida del nivel del mar. Entre ellos, pues, como bien les viene todos en la cabeza cuando hablamos de este tema, es el de Venecia. Que ya está sufriendo estos impactos y que también ya ha tomado medidas para adaptarse, ha construido una gran obra de ingeniería que consiste en esclusas que se activan con el agua alta, que ha costado 7.000 millones de euros y 15 años de construcción, pero que aún así es insuficiente para los escenarios a futuro que se plantean. Lo expongo como un ejemplo de las cosas que se están haciendo, pero de lo costoso que también es adaptarse al cambio climático, y nuestros expertos seguro que entrarán más en detalle respecto a esto. Y de hecho hablaremos de lo que se está haciendo desde la Unión Europea y desde la Riva Sud también. En el sur y el este del Mediterráneo, de hecho, hay especial vulnerabilidad a este aumento del nivel del mar por la situación socioeconómica de la región, que les da menos recursos y menos herramientas. Así pues, ¿cómo nos adaptaremos en el Mediterráneo a esta subida del nivel del mar? Lo hablaremos con 2 ponentes de lujo, porque como verán voy a hacer un resumen de sus biografías. Les presento primero y luego entramos al debate. María Snoussi es profesora de la Universidad Mohamed V de Rabat, profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de esta universidad, ubicada en Rabat. Ha sido presidenta del Consejo Científico del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y es experta en geociencia de las costas y especialmente en la gestión integrada de zonas costeras y la integración del cambio climático en las políticas costeras. Tiene una vasta experiencia en temas relativos a las costas y ha contribuido a diversos informes sobre gestión integrada y adaptación al cambio climático del Mediterráneo, precisamente. También ha sido asesora técnica de agencias internacionales como la UNEP, que es el Programa de Medio Ambiente de la ONU, o el Banco Mundial. Y participa en diversos comités de gestión nacionales, regionales e internacionales sobre esta cuestión. También tenemos aquí al señor Agustín Sánchez Arcilla, de la Universitat Politécnica de Cataluña. Está doctorado en Ingeniería Civil y es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de la UPC Barcelona Tech.
y asimismo es director del Laboratorio de Ingeniería Marítima de esta misma universidad desde 1990, donde desarrolla su investigación en el campo de puertos y costas. El señor Sánchez Arcilla fue uno de los promotores del Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros, del que actualmente es vicepresidente. Imparte sesiones académicas en la Escuela de Ingeniería Civil, ha publicado 20 libros y más de 150 estudios científicos en revistas internacionales y ha promovido y coordinado diversos programas interuniversitarios centrados precisamente en ciencias marinas y oceanografía. Así pues, sin más dilación, vamos a entrar a hablar de... Para empezar, hemos dividido la sesión en 3 bloques. Primero hablaremos de los impactos que está teniendo esta subida del nivel del mar, después de las estrategias o prioridades que deberían tener, de las prioridades que deberían tener los gobiernos y en tercer lugar, de las estrategias que se están tomando y se deberían tomar. Así que, para empezar a explicar cómo está subiendo el nivel del mar en el Mediterráneo y cómo se prevé que suba en el futuro, qué escenarios de futuro también planteamos, profesora María Snossi, nos harás primero su introducción. Adelante, María. Ella parlarà en francès. Qui a déjà posé les bases de la thématique d'aujourd'hui. Mais avant de commencer... Pardon. Mais avant de commencer, je voudrais quand même remercier l'IUMED, le Club de Rome et la Caixa Fondation de m'avoir invité pour échanger avec vous, pour partager quelques connaissances. Et la thématique est vraiment opportune en ce moment. On parle beaucoup de l'élévation du niveau de la mer. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler que contrairement aux autres caractéristiques du climat, telles que les températures et les précipitations, l'élévation du niveau de la mer va continuer à augmenter pendant des siècles, voire des millénaires, même si on arrive à stabiliser les températures moyennes mondiales. Donc, c'est dire que l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, il faut la faire maintenant. Elle est vraiment cruciale pour les littoraux, notamment de la Méditerranée, parce que vous savez qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée très importante. On a quelques centimètres de marnage. Et donc, on s'est habitué à construire très, très près de la côte. Donc, on est vraiment très proche de la côte, et étant donné qu'avec le changement climatique, il va y avoir une intensification des tempêtes météo-marines, il va y avoir des risques pour tout ce qui est infrastructure côtière, pour les populations côtières qui sont de plus en plus condensées ou densifiées au niveau du littoral. Et pour cela, il faut absolument commencer à réfléchir, à repenser nos planifications côtières, comment on peut gérer la planification côtière avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer qui continue à s'intensifier. Donc, en Méditerranée en particulier, toutes les observations, qu'elles soient avec des marégraphes ou maintenant avec les satellites altimétriques, montrent que cette élévation est en train de s'accélérer. Elle était, disons, de 1,4 mm pendant le XXe siècle et maintenant elle est de 4 mm par an et elle va continuer à s'accélérer, pouvant atteindre jusqu'à 1,1 ou plus mètres à l'horizon 2100. Si, avec un scénario, disons, de réchauffement climatique de 3 degrés Celsius. Mais ce scénario, d'après les scientifiques, il est très optimiste, parce qu'il semblerait que l'élévation du niveau de la mer va continuer encore plus et plus rapidement.
avec parce qu'avant, on considérait surtout la dilatation thermique, c'est elle qui était c'est elle qui contribuait le plus à l'élévation du niveau de la mer. Maintenant, il y a la fonte des glaciers de montagne, il y a la fonte des calottes glaciaires au Groenland et notamment en Antarctique. Et donc, si on considère le scénario de cette fonte rapide de ces glaces, eh ben, on arrivera à des scénarios vraiment, je ne veux pas faire du catastrophisme, mais on arrivera à des élévations beaucoup plus importantes qui auront des impacts potentiellement dévastateurs sur les littoraux. Et donc, on aura des impacts, les principaux impacts sont les inondations, évidemment, les inondations côtières, qu'elles soient permanentes avec l'élévation du niveau de la mer ou temporaires quand il y aura des tempêtes qui vont s'intensifier. Il y aura un impact sur l'agriculture parce qu'il y aura une salinisation des sols et des aquifères côtiers, et il y aura bien sûr des phénomènes d'érosion côtière puisque la mer va avancer, et donc on aura un impact sur le tourisme, sur les écosystèmes côtiers, sur l'agriculture, le développement côtier, etc. Donc vous imaginez que par exemple dans la rive sud de la Méditerranée, je vais peut-être passer quelques diapositives pour... Voilà, donc là, c'est les projections pour le bassin méditerranéen. Et c'est ce que je vous disais. Par exemple, là, pour le schéma de droite, vous pouvez voir que même si... je peux me lever puisque j'ai un micro baladeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si on arrive à stabiliser les températures, il y aura une augmentation ou une élévation du niveau de la mer qui va continuer pendant des siècles, voire des millénaires, si on considère la fonte des glaciers. Et donc là, c'est les projections futures pour l'élévation du niveau de la mer, avec un scénario, le pire scénario, un scénario catastrophe, dont il faudra tenir compte, même si on considère que c'est peu probable, très peu probable parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves, mais il faut en tenir compte. Oui, c'est ce que je vous disais. Donc, les principaux impacts sont les inondations, la salinité, l'intrusion saline, l'érosion et la perte d'habitat côtier. Pourquoi la perte d'habitat côtier? Parce que les habitats côtiers, comme par exemple les zones humides côtières, les lagunes, les marais salants, vont se trouver coincés entre tout ce qui est construit, c'est-à-dire les villes côtières qui sont en train de se rapprocher de la mer et de se densifier, et la mer qui monte. Donc, elles ne peuvent plus migrer ou s'adapter, évoluer pour reculer et s'adapter parce qu'il n'y a plus de place. Donc, elles sont vouées à disparaître. Et là, avec toutes les conséquences, parce que ce sont elles nous fournissent des services écosystémiques gratuits. Donc, si elles disparaissent, on n'aura plus les services de protection, les services de régulation, etc. Je pense que le professeur Agostino en parlera plus en détail avec des exemples concrets. Alors, Sata et ses collaborateurs ont utilisé un indice de risque côtier pour la Méditerranée. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous les points rouges et oranges sont des zones à risque extrêmement élevé à élevé. Donc, on voit plein de petits points tout le pourtour de la Méditerranée qui sont des zones vraiment très à risque de côtier, à savoir l'inondation, l'érosion, etc. Et je vais vous montrer, à partir de cette carte, ils ont fait une carte de hotspot, une carte de points chauds de la Méditerranée. Ça, c'est très important parce qu'en cas de stratégie d'adaptation, les décideurs ont besoin de savoir, de prioriser les zones qui sont des zones de hotspot. Commencer par ces zones qui sont des points chauds. Et donc, vous pouvez voir que c'est principalement la zone est de la Méditerranée,
y compris Chypre et la Crète, toute cette zone-là, avec bien sûr la rive sud-est de la Méditerranée. Vous avez aussi la partie sud-ouest de la botte italienne, et puis quelques points en Tunisie et au Maroc. Donc là, ce sont vraiment les points les plus sensibles et les plus vulnérables de risques côtiers. Alors, puisque je viens de la rive sud de la Méditerranée, je voudrais vous donner deux exemples qui sont très connus. En Méditerranée, c'est d'abord le delta du Nil. Hein. Tout le monde connaît le delta du Nil. Vous savez que le delta du Nil est en train de s'abaisser, de s'enfoncer, comme tous les deltas dans le monde. Donc, c'est une zone basse qui s'enfonce et nous avons un problème d'élévation du niveau de la mer. Vous avez ici trois cas, c'est-à-dire actuellement à gauche, avec une élévation de 0,5 mètres par an, et puis une élévation de 1 mètre. Ce sont des simulations qui nous montrent jusqu'où va pénétrer l'inondation. Et vous vous rendez compte que pour, par exemple, le cas de 1 mètre, qui est très, très probable d'ici 2100, je vous disais tout à l'heure 1,1 voire plus en 2100, donc ça, c'est un scénario très, très optimiste. On aura un déplacement de la population qui sera à risque d'inondation de plus de 6 millions. 6 millions de populations qui seront obligées de migrer vers l'intérieur. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont probablement aller vers la périphérie du Grand Caire, qui est déjà très peuplée, qui est déjà aussi à risque d'inondation, avec la désertification venant du sud. Donc là, ça va être vraiment un problème avec une cascade de crises pour l'une des villes les plus peuplées et les plus importantes au niveau de l'Afrique. Il y aura également, il y a eu des calculs qui disaient qu'il faut 50 milliards pour adapter les inondations, l'adaptation au changement climatique, à l'élévation du niveau de la mer pour cette zone, pour Alexandrie notamment, qui va être complètement engloutie sous les eaux, avec tous les, comme a dit Sonia, avec tous le patrimoine, l'héritage culturel, le phare d'Alexandrie, enfin toutes ces valeurs culturelles qui vont être complètement enfouies sous les eaux. Je vais donner un autre exemple, et j'aurai fini. C'est l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, où il y a eu également une évaluation des zones à risque d'inondation. Et donc, le cas du pire scénario en 2100, il y aura également plus de 500 000 personnes qui seront inondées chaque année, avec un coût annuel allant jusqu'à 65 milliards de dollars US. Et puis, la protection par les digues ne sera pas très attrayante pour le tourisme, parce que vous savez que la Tunisie, le tourisme est très important pour la Tunisie. Donc, si vous mettez des digues tout le long de la Tunisie, ça ne sera pas attrayant pour les touristes. Il y aura un problème d'érosion avec une perte annuelle de 1180 mètres carrés de terre. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 165 terrains de football qui vont disparaître complètement à cause de l'érosion. Et puis, on aura bien sûr une migration annuelle de 760 personnes par an, la Tunisie étant un petit pays. Et il paraît que si on doit maintenir les plages pour le tourisme, ça va coûter excessivement cher. Donc vous voyez que l'avenir est un petit peu sombre pour des pays comme de la rive sud de la Méditerranée, où il y a déjà des problèmes socio-économiques. On en parlera tout à l'heure. Et si on a des catastrophes comme ceci, je vais peut-être dire un mot pour l'exemple qui traduit vraiment ou qui reflète ce qui nous attend dans le futur. C'est l'exemple de Derna, la ville côtière de Derna en Libye. Vous en avez tous entendu parler, probablement, parce que c'était dans tous les journaux. Il y a quelques semaines, la ville de Derna, la ville côtière, a été complètement dévastée par la tempête Daniel,
qui a déjà commencé en Grèce, en Bulgarie, qui a fait quelques dégâts et qui est arrivé en chargé, mais vraiment chargé à fond, d'eau, de vapeur d'eau, qui est arrivé en Libye et qui a complètement dévasté la ville de Derna. Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi, vous me direz, en Grèce et en Bulgarie, ça a fait peu de... Enfin, entre parenthèses, peu de dégâts par rapport à ce qui s'est passé en Libye. D'abord parce que pour la Libye, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs facteurs qui ont causé ce désastre. D'abord, la première des causes est évidemment une cause météorologique. Hein, c'est un ouragan. On appelle ça, en Méditerranée, on l'appelle Médicane. C'est la contraction de hurricane en anglais, qui veut dire ouragan, et de Méditerranée. Donc c'est un ouragan qui est passé en Méditerranée. Il s'est chargé parce que la température de l'air était très, très élevée par rapport au normal habituel. Et la température de l'eau de la Méditerranée était également très élevée, de 2 à 3 degrés, plus importante qu'habituellement. Donc, la chaleur dans l'eau et dans l'air ont fait qu'il y a beaucoup d'évaporation. Donc, la tempête s'est chargée de plus en plus de vapeur d'eau, et qui est tombée brutalement sur la ville côtière de Derna. Ça, c'est la météo, d'accord. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres facteurs socio-économiques qui ont fait qu'il y a eu autant de morts, des milliers de morts, parce que, vu la situation politique de la Libye, hein, cette instabilité politique, vu qu'il y a peu de maintenance, par exemple des barrages ou des grandes infrastructures, parce qu'il y a eu 2 barrages qui ont cédé sous la pression de l'eau et qui ont augmenté la catastrophe, parce qu'il faut avoir les moyens, il faut un suivi, une surveillance, il faut une gouvernance, il faut beaucoup de facteurs dont on parlera tout à l'heure pour justement rendre nos côtes et nos littoraux plus résilients à ce phénomène dévastateur. Je vais arrêter là, peut-être. Merci beaucoup, María. Ahora Agustín también nos explicará desde la perspectiva también de la Ribera Norte algunos ejemplos de impactos de la subida del nivel del mar. Y después ya pasaremos a las prioridades y las estrategias. Ah, sí. D'accord. Ça devrait aller. ¿Ça va? Sí. Oui, ça marche. Bueno, muchas gracias a los organizadores también por invitarme a estar aquí. Merci beaucoup, Marie, pour votre présentation, très intéressante, inspiratrice. Yo os iba a hablar de el efecto que tiene el nivel del mar, y me voy a saltar esta primera porque ya lo ha presentado la profesora Snoussi. Simplemente quería indicaros que la subida del nivel medio del mar normalmente aparecía, según el IPCC, hasta el año 2100, pero ahora está empezando a aparecer hasta el año 2150 y 2300. Esto es porque muchas de las decisiones que tomamos en la zona costera no son solamente para 75 años, que es lo que nos queda al 2100, sino que van bastante más allá. Además, estos valores del IPCC son valores medios, que son del orden de hasta 1 metro. Si cogemos los valores extremos, llegamos hasta casi los 2 metros. No proyectamos nuestros edificios para los valores medios, ni los puentes, ni nada. Lo proyectamos para los valores extremos. Y para el nivel del mar no lo estamos haciendo así. Y luego, además, estamos muchas veces usando valores medios para todo el planeta. Y, hombre, es muy costoso todo, y yo, si quiero adaptar mi puerto o mi playa, es mejor que tenga escenarios regionalizados. Es decir, ¿qué pasa delante de, no podemos decir exactamente Barcelona o Tarragona, pero sí de todo el Mediterráneo occidental? Dicho eso, hay 3 grandes familias de intervenciones, lo habéis visto en la prensa, en las televisiones: rigidizar, alimentar con arena o utilizar defensas naturales, sistemas inspirados en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tenéis 2 ejemplos para empezar a hablar. Esto es una defensa con piedras.
pequeño pueblo en el norte de la costa catalana, no se mencionan los nombres, pero si los reconocéis no es muy difícil, 1 hora y 15 minutos conduciendo desde Barcelona. Aquí tenéis un trozo de la costa catalana, 30 minutos subiendo hacia arriba, hacia Girona, también en coche. Era una solución echando arena artificialmente. Y todas estas soluciones han mostrado que no duran, y lo habéis visto montones de veces en los medios de comunicación. Hemos pensado irracionalmente que íbamos a ser capaces de mantener esa barrera rígida, que es el ferrocarril del Maresme, independientemente de lo que pasara con el clima. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, que es la fotografía que ha inspirado esta charla que han mostrado al principio, que es una construcción en el delta del Ebro que cuando se hizo estaba lo que en catalán se llama al bell mig de la plana del Taica. Es decir, nadie pensaba que iba a estar en 50 años sometida a la acción del oleaje. Al bell mig de la plana del Taica sí es fácil de traducir al castellano. Es que ya no sé ni en qué idioma tengo que hablar. Pero bueno, y en resumen, en un capítulo de un libro que hicimos para el Institut d'Estudis Catalans, porque hace falta, no podemos hacer todo a la vez, dijimos que las zonas más peligrosas, lo que la profesora Snusí ha dicho, los hotspots, no sé cómo se dice hotspot en castellano, los puntos calientes de la vulnerabilidad costera eran las playas urbanas y los deltas. Esto es nuestra querida Barcelona y esto es nuestro querido delta del Ebro. Pero el problema que vamos a tener es que cuando haya que adaptarlo, si no empezamos pronto, vamos a competir con el resto del planeta y no tendremos suficientes ni recursos, ni dinero, nada. Y tenemos competidores, antes se han mencionado, una es las Maldivas, esto es de un proyecto que hicimos hace unos años para la Unión Europea, y otra es, por ejemplo, la ciudad de Ho Chi Minh. Todo esto para deciros que una manera de empezar a reducir el riesgo es utilizar sistemas de alerta temprana. Estos sistemas de alerta temprana, no funciona la animación, os predicen con hasta 7 días de anticipación cómo va a ser el oleaje, el nivel del mar y las corrientes. No es ciencia ficción, no es Minority Report, como les dije a mis alumnos cuando se lo presenté la primera vez. Los puertos españoles, en este caso Barcelona y Tarragona, con unos modelos que han desarrollado varios grupos de universidades, entre ellos nosotros, ya están utilizando estos sistemas de previsión para tomar decisiones. Pero es que los practicantes del surf, nuestros hijos o nuestros nietos, ya utilizan esos mismos sistemas, pues se llaman de otra manera, pero para decidir a qué playa van a practicar la vela, el surf o la natación. Todo eso existe y, curiosamente, en los puertos se aplica y se toman decisiones y en las playas no. Luego, en el debate, si queréis, podemos hablar del porqué, porque es una explicación muy de perogrullo. Y yo lo dejaría aquí, porque el siguiente bloque es el de las prioridades. Sí, exacto, pero precisamente el siguiente bloque también lo empezarás tú, dándonos también algún ejemplo, ¿no?, de qué se está haciendo y qué se debería estar haciendo, cuáles son las prioridades de la actuación gubernamental en este campo. Pues nada, me levanto otra vez. Os lo voy a presentar primero con un ejemplo muy cercano a nuestra casa, a casa nostra, que es el caso del delta del Ebro, que es uno de los puntos calientes de vulnerabilidad que decíamos antes. El motivo principal por el cual el delta del Ebro está retrocediendo, se está erosionando la costa y está hundiéndose, es decir, sufre erosión en horizontal y en vertical, con lo cual es como en los accidentes de los aviones o similar, cuando se combinan las causas el impacto es mucho mayor, es que gran parte de la cuenca del río, todo esto que veis en azul, está regulado. Hay embalses, hay muchos usos que compiten por el agua dulce que tenemos, no tenemos mucha agua dulce, solo este cachito en rojo que veis aquí está sin regular y puede aportar algo de sedimento al delta. Y como ha dicho también antes la profesora, pues si no recibe el delta sedimentos, pues no sobrevivirá. Por tanto, en un proyecto de la Unión Europea que se llama RESCOAST, que viene de restauración costera, dijimos, pues lo primero que hay que hacer es hacer pruebas para trasvasar el sedimento de los embalses hacia la costa. Esto lo hemos llamado conectividad, que es uno de los principios que la Unión Europea quiere promover para restaurar las costas y que sean más resistentes. Ahora se dice resiliente, que es parecido, aunque no bien lo mismo. En segundo lugar, la poca arena que tenemos tiene que durar lo más que podamos en la costa. Y para eso estamos promoviendo que haya suficiente espacio en la costa como para que la disipación natural funcione y la arena se quede allí. Y en tercer lugar, estamos intentando impedir que barreras que no producen así gran beneficio dañen a un gran trozo de la costa. Otro caso con el delta del Ebro.
Con todas estas actuaciones, lo que hemos empezado a hacer en este proyecto, como ejemplo, porque este proyecto es un ejemplo para otros casos de costas en Europa que hablaremos al final, es, juntamente con el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro, hacer riadas controladas que permiten que haya un poco más de agua de la cuenta y llegue el sedimento al delta del Ebro. Después de muchos estiras y arronsas, que se dice estira y afloja, bueno, después de mucha tensión entre las diferentes partes que negociaban, se llegó a un caudal ecológico para el río Ebro de 100 metros cúbicos por segundo. Cuando nosotros habíamos puesto sobre la mesa que para que el río Ebro transportara arena, porque solamente la arena es estable en esta costa del delta del Ebro, pues necesitábamos 400 metros cúbicos por segundo. El caudal ecológico era 100 y está muy bien, pero necesitamos 400. Entonces, la única manera es pequeñas riadas controladas. Y cuando empezamos el proyecto, en el año 2022, se empezaron a organizar riadas controladas y estamos midiendo cuánta arena baja por el cauce bajo del río. En el último otoño no se pudo hacer riada controlada porque no llovió y no había agua. Ahora esperamos que se vuelvan a retomar. Y luego en la costa, también con el Ministerio, que lo tenemos de socio en este proyecto, hemos tenido la gran suerte de conseguir que estén de socios la Generalitat y el Ministerio. En la costa lo que estamos haciendo es crear costas irregulares. Estos son dunas en la Barra del Trabucador, que está en la parte sur del delta, y estos son sucesiones de arena y agua en la parte norte del delta, en la playa de la Marquesa. Todo inspirado en formas naturales que había en el delta del Ebro pues hace 50 años, como se puede ver en fotografías aéreas, para que sea lo más resistente posible a la acción de las olas. Con todo esto, esta es una visión aérea de las dunas que hemos construido. Este es un vehículo todoterreno muy grande para que lo veáis. Tenemos un plan para el Ministerio, porque claro, nosotros somos investigadores en la universidad, los que tienen que tomar la decisión son los que gestionan el delta y el curso bajo del río. Tenemos un plan para enviar al Ministerio y a la Generalitat, de manera que combinando actuaciones en el río y actuaciones en la costa, consigamos gestionar de la mejor manera posible lo que hoy en día es un bien escaso, que es la arena. Y a mí me surge una pregunta relacionada, porque acaba de publicarse hace poco una ficción que dice que la isla de Buda del Ebro será la primera isla en desaparecer bajo el agua en Europa, en todo el Mediterráneo, afirman. ¿Eso es así? Muy posiblemente si no se hace nada, porque esto está en una zona que corresponde a la antigua desembocadura del río Ebro, que se llamaba la Gola de Levante, y esa Gola de Levante es la que se está erosionando más rápidamente. De hecho, lo ponemos como ejemplo, este es un ejemplo extremo, el promedio en los últimos 50 años es de 40 metros de retroceso al año. 40 metros cada año es muchísimo. Es decir, cada año que pasa y no hacemos nada, estamos perdiendo una parte importante de territorio. Por eso, si continuamos con el business as usual, ya nos estamos comprometiendo con un destino que a lo mejor no es el que queremos para el delta. Correcto. Y desde en la otra orilla del Mediterráneo, en la parte sur, la profesora Snousy nos va a explicar también las prioridades. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué están haciendo para adaptarse y qué deberían estar haciendo y cuáles son las zonas de mayor atención? Oui, j'avais déjà commencé à dire quels sont les défis qui concernent la rive sud de la Méditerranée, parce que les politiques d'adaptation sont caractérisées par une asymétrie entre le nord, le sud et l'est, une asymétrie sur le plan, non seulement sur le plan environnemental, mais surtout sur le plan socio-économique. Et donc, pour faire de l'adaptation, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers, mais il faut aussi des capacités institutionnelles qui permettent de mettre en œuvre les stratégies d'adaptation. Donc, il y a... pour cela, pour renforcer la résilience des littoraux et des communautés des pays en développement, il faudrait d'abord impliquer, il faudrait d'abord mettre en contact
les décideurs et les scientifiques. Il faut engager la science avec les décideurs parce que quand on parle de changement climatique, on est dans des scénarios à long terme, 2050, 2100, alors que les décideurs politiques, ce sont des élus qui sont élus pour une période de 5 ans. Donc les échéances électorales et du changement climatique sont complètement différentes. Et donc il faut, quand on pense à des stratégies d'adaptation, il faut impliquer, mettre autour de la table les décideurs et les scientifiques, parce qu'on travaille dans un contexte d'incertitude, on fait des scénarios. Donc c'est plus ou moins, on a encore, la science a beaucoup d'incertitudes d'ici 2050, d'ici 2100, mais si on ne fait rien, ça coûtera encore plus cher. Donc il faut travailler dans ce contexte d'incertitude, s'appuyer sur la science pour avoir des décisions éclairées au niveau de la décision. Et il faut impliquer aussi les citoyens et toutes les parties prenantes. Et pour cela, par exemple, au niveau de toute la Méditerranée, il faut, pour renforcer la résilience, il faut de la coopération. Il faut la solidarité nord-sud. Il faut de l'équité aussi pour impliquer aussi le genre, les femmes, les personnes les plus vulnérables. Et il faut également le partage des connaissances, le partage des expériences, pour qu'on puisse également, au niveau de la rive sud de la Méditerranée, capter ces expériences et voir si on peut les appliquer chez nous. Mais au niveau de l'adaptation, comme l'adaptation se fait vraiment à l'échelle locale, il faut tenir compte de toutes les caractéristiques socio-économiques. Il faut intégrer même les problématiques de la vulnérabilité. Parce que quand on parle de risque, qu'est-ce que c'est que le risque? Le risque, c'est une combinaison de l'aléa climatique, enfin de tout ce qui est météorologique, climatique, mais aussi de la vulnérabilité. Il faut tenir compte de l'exposition, de la vulnérabilité pour considérer le risque et s'adapter de manière proactive. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on réagit. Généralement, on a des stratégies réactives, c'est-à-dire post-catastrophe. Par exemple, dans les pays de la rive sud, on n'a pas cette culture du risque. On n'a pas, c'est-à-dire qu'on réagit toujours après la catastrophe. Et après la catastrophe, ça coûte toujours beaucoup plus cher que se préparer bien à l'avance de manière anticipative. La Banque mondiale elle dit que si on investit $1 dans la résilience des infrastructures dans les pays en développement, ça rapporte $4, 4 fois plus en termes d'avantages économiques. Donc, c'est dire qu'il faut investir dans la résilience parce que ça nous coûtera beaucoup moins cher qu'une fois que la catastrophe est déjà là. Et quand il y a des vies humaines, ça, c'est irrécupérable. Sí, merci beaucoup. Esto me hace adelantar una pregunta que quería hacer más tarde. Mi francés es demasiado malo para intentarlo, así que voy a seguir con el castellano. Me hace adelantar una pregunta que tenía para más tarde, pero antes de pasar a las estrategias, es la cuestión precisamente, ¿no?, de toda la inversión, como decías, que hace falta para estas políticas de adaptación en las negociaciones climáticas a nivel global, en las cumbres de la ONU que se hacen cada año, las COP. Siempre hay una petición recurrente de los países del sur de más financiación climática para la adaptación. Ahora hay una promesa sobre la mesa de 100.000 millones de dólares anuales que deberían aportar los países ricos para ayudar a los países en vías de desarrollo a combatir el cambio climático en general. Esta cifra no se ha conseguido alcanzar, la promesa no se ha cumplido todavía, pero del dinero que sí hay sobre la mesa, la mayoría todavía va destinado a ayudar a los países en vías de desarrollo a reducir emisiones, a las políticas de mitigación que le llaman. Pero para ellos la urgencia
sobre todo es la adaptación, más cuando suelen ser países que no han contribuido al calentamiento global, que han hecho muy poco y están sufriendo más el impacto y, como decía María, son más vulnerables a estos impactos. Y hay siempre esa negociación en que los países ricos no están haciendo suficiente y la financiación para adaptación no llega. Aquí en el Mediterráneo también se da esta dinámica, supongo, de que no están llegando las ayudas, se está priorizando todavía las ayudas a reducción de emisiones y no tanto a la adaptación, y no existen vías o flujos financieros adecuados para estas políticas, si son todavía demasiado reactivas, como decías. Sé que no hay cifras concretas, no hay un estudio que lo comentábamos antes, pero sí estas dinámicas se reproducen en el Mediterráneo y cómo se podría afrontar este reto para dar justicia climática en el nivel financiero. Y lo pregunto a los dos si tienen alguna respuesta. Oui, justement, c'est ça ce qui a mené le terme de justice climatique et les pays du Nord se sont engagés, mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ça fait plusieurs COP. À chaque fois, je vous disais tout à l'heure, Alexandrie nécessite 50 milliards à elle seule pour s'adapter. Donc, les pays, par exemple en Afrique, l'adaptation, les coûts de l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer pourraient coûter jusqu'à entre 5 et 10% du PIB des pays. Donc vous vous rendez compte, ça c'est énorme, alors qu'ils ont d'autres priorités de développement que le changement climatique, ils sont confrontés à la sécheresse, à l'insécurité alimentaire, à la santé, donc il y a d'autres priorités de développement et on ne les aide pas et ça c'était des promesses qui n'ont pas été tenues, et c'est normal que les pays du Nord qui normalement... Je dis normalement parce qu'il y a d'autres pays émergents qui polluent beaucoup plus, mais les pays les moins avancés, c'est ceux qui payent le tribut le plus lourd en matière de changement climatique en général, et ils ont besoin d'adaptation. Et donc là, il y a plusieurs programmes, le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation. C'est tellement compliqué. Moi, je sais qu'au Maroc, il y a eu beaucoup d'ateliers de formation juste pour savoir comment présenter un dossier pour obtenir un financement d'adaptation au changement climatique. Donc, parfois, il n'y a pas la capacité. Il faut renforcer la capacité des institutions déjà pour présenter des dossiers et avoir accès à ce financement. Donc, le problème, c'est les financements ne sont pas là, mais même s'ils sont là, il n'y a pas la capacité des pays à utiliser ces financements ou à les demander. Donc il faut en parallèle disposer de financements, mais aussi savoir les demander pour y accéder. Voilà. D'accord. ¿Quiere añadir algo al debate sobre la financiación para estas políticas de adaptación? Yo no necesito... No, ya funciona, ça marche. Sí, para acercarnos estoy bien de acuerdo con lo que se ha dicho, para acercarnos a la justicia climática, que es muy complicado, primero de definir qué es la justicia climática y luego acercarnos a ella. Nosotros en los proyectos que trabajamos, primero analizamos la atribución. Les lo pondré con un ejemplo. Los pobres habitantes de las islas, lo podría poner también con el río Ebro y su delta, pero es mejor un ejemplo más neutro, las Islas Maldivas. Los pobres habitantes que están allí viviendo están experimentando una subida del nivel medio del mar acelerada y, si sigue así, van a tener que irse de su isla, cuando ellos lo que contribuyen a los gases de efecto invernadero es despreciable. Entonces, ¿quién debe pagar? En el proyecto que nosotros hicimos les recomendamos lo mejor que se nos ocurrió, que es levantar el nivel de la isla dentro de lo que se pueda con material de derribos, con arena, con tierra, para ir edificando las casas un poco más altas de lo que están. Pero ¿quién tiene que pagar eso? Los habitantes de las Maldivas, como ejemplo, que no han contribuido apenas al calentamiento global y que están sufriendo sus efectos, ¿o deberían pagar esas obras los países que más contribuyen? Pues no es nada fácil. Por eso la atribución
es como lo que se dice en catalán, bueno, lo diremos en castellano, cuando nos tocan el bolsillo, pues nadie quiere que le atribuyan a él la responsabilidad. Ahí está el tira y afloja también entre los países, pero bueno, parece bastante claro de quién es la responsabilidad. Ahora pasamos, antes de pasar a las preguntas, a las estrategias concretas, porque más o menos se han mencionado ya algunas. Tenemos, así para hacer un resumen de estrategias concretas de adaptación, pues podrían ser los diques, los muros, la elevación, pero también la recolocación de poblaciones, quizá, las dunas que mencionabais. Hay estrategias que son basadas en la naturaleza y otras no, los sistemas de alerta temprana. Más o menos querría que cada uno de vosotros nos explicara cuáles serían las principales, las que tienen más retos a la hora de aplicarse o no y las que priorizaríais, digamos. Supongo que cada escenario y cada lugar es una casuística concreta, ¿no? Pero para entrar en entender exactamente de qué hablamos cuando hablamos de adaptación, de estrategias de adaptación. Sí, a la presentación. ¿Podemos cambiar de ¿Podemos presentación? volver a poner la presentación de María Ansnousi? Por favor. Luego quizá necesitarás la Luego tuya también otra necesitaré vez. esta. Vamos alternando, si es posible. Habían preparando la sesión en estos bloques, impactos, estrategias. Ya vamos por las estrategias y en breve les daremos la palabra a nuestra audiencia también para que puedan preguntar. Adelante. Donc, ici vous avez les différents types de réponses ou de mesures qu'on peut utiliser pour s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. On peut ne rien faire, c'est aussi une stratégie, et elle coûte cher. Parfois, on est obligé, on ne peut rien faire. Il y a la protection, et pour cela, on utilise des infrastructures construites. On peut utiliser aussi des infrastructures vertes, qu'on appelle vertes ou soft. On peut s'accommoder, il y a l'accommodation, comme vous voyez ici, on peut surélever les maisons ou les bâtiments. On peut utiliser des maisons flottantes. On peut, par exemple, aux États-Unis, il existe des ponts flottants, c'est-à-dire qui bougent avec la montée du niveau marin. Mais l'accommodation, c'est juste pour réduire les risques. Elle ne permet pas de protéger s'il y a une tempête importante, ça ne protège pas, mais dans le moyen et long terme, ça peut réduire les impacts de l'élévation du niveau de la mer. On peut également s'avancer. Vous allez trouver ça bizarre, on peut s'avancer vers la mer. Par exemple, à Monaco, ils ont construit, ils ont déplacé les constructions dans la mer parce que Monaco, c'est 3 km², ils n'ont pas de place, donc ils ne peuvent pas reculer. Ce qui fait ils ont avancé, mais avec bien sûr des infrastructures adaptées, étudiées pour résister à l'élévation du niveau de la mer. On a également le retrait. Le retrait, on appelle ça un retrait stratégique. C'est-à-dire que le retrait stratégique, il est parfois indispensable, mais il pose beaucoup de problématiques, des problématiques culturelles, sociales, même psychologiques. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, on vous dit il faut bouger, on va vous délocaliser pour vous relocaliser un petit peu plus loin. Et vous perdez votre maison, vous perdez votre identité parce que vous avez l'habitude de vivre au bord de la mer. Donc là aussi, ça a vraiment des problématiques sociales très, très importantes. Mais des fois, c'est ce qu'on appelle la migration forcée parce que vous êtes obligé de migrer vers l'intérieur et c'est une sorte d'adaptation aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, pour le delta du Nil, il paraît qu'il y a des immeubles à Alexandrie qui sont vidés déjà en 2015. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont vidé les immeubles et qui se sont rabattues vers l'intérieur des terres
parce que leurs immeubles allaient s'effondrer de toute façon un jour ou l'autre. Voilà, donc le retrait stratégique, c'est un retrait qui est planifié, qui est géré. Si vous devez délocaliser que quelques maisons, ça peut se faire. Mais si vous devez utiliser cette stratégie pour toute une ville, par exemple à Jakarta, où ils devaient aussi délocaliser la ville, ou par exemple dans les îles, où parfois ils sont obligés de délocaliser toutes les populations, ça demande vraiment une planification anticipative, proactive, bien à l'avance, parce que c'est quelque chose de très très lourd comme problématique à gérer, et donc il faut le faire bien à l'avance. Alors, je voudrais... là, c'est la protection, c'est juste une diapo qui vous montre qu'on a les infrastructures qu'on appelle grises, c'est toutes les constructions bâties, et ça, Agostino en a parlé, ça a des impacts résiduels, c'est-à-dire si vous bétonisez, si vous construisez du dur, le littoral est un système qui est dynamique. Il a besoin de se mouvoir, de bouger. Vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas moi, l'été et la plage l'hiver n'est pas la même chose. Ça bouge. Et donc il faut lui laisser cet espace pour qu'il puisse s'adapter si jamais l'élévation du niveau de la mer, s'il y a élévation du niveau de la mer, et il y aura cette élévation. Donc les constructions en dur, elles ont des effets résiduels, elles font disparaître les zones humides, elles font disparaître beaucoup d'écosystèmes côtiers, et donc il faut faire attention à ça. Mais parfois, elles sont nécessaires. Quand on a des bâtis de grande valeur, quand on a des populations qu'il faut protéger, eh bien, on est obligé de construire des murs de protection, des digues, des épis, des brise-lames, comme ce qui est fait au large du delta du Nil. Toute la côte est construite avec des brise-lames, avec des revêtements, des murs de protection, etc. C'est obligatoire. Ensuite, il y a les solutions fondées sur la nature, et Agostino en a parlé, et il va certainement en reparler, donc je ne vais pas les détailler. Elles peuvent être fondées sur les sédiments, sur la végétation, etc. Donc je ne vais pas aller trop loin. Mais par contre, je voudrais montrer cette diapositive, qui est très importante. C'est des chercheurs qui ont fait cette diapo, qui résume un petit peu les différentes sources, les différentes possibilités de stratégies d'adaptation. Excusez-moi, mais je vais me lever. Très bien. Donc là, ce que vous avez, ce petit bonhomme-là, il vous montre la gouvernance, les problèmes de participation. Combien de personnes ou combien de parties prenantes vont être impliquées pour faire cette stratégie-là. Ça vous montre que ça doit se faire à l'échelle locale. Et ça, c'est à une échelle beaucoup plus grande. Donc, vous voyez ici, si on fait des structures construites, ce qu'on appelle les structures dures. Les structures dures, comme je vous ai montré tout à l'heure, les murs de protection, les épis, les digues, etc., ça ne nécessite pas beaucoup de concertation entre beaucoup de personnes. C'est-à-dire, c'est le ministère de l'Équipement, par exemple, ou un département qui va faire ça. Donc, on a juste un département qui s'occupe de ça, et ça se fait à une échelle très locale. Ensuite, si on a l'accommodation, il faut quand même plusieurs départements, parce que si vous voulez, par exemple, faire des protections... la cartographie des zones à risque, il faut qu'il y ait plusieurs départements qui se concertent pour établir ces cartes de risque, pour faire les alertes précoces, les systèmes d'alerte précoces. Il faut communiquer aux personnes, il faut sensibiliser, communiquer, etc. Donc là, il faut quand même plusieurs départements. Et ça se fait toujours à une échelle de commune, de municipalité, à une échelle un petit peu plus locale. Après, ça devient un petit peu plus compliqué. Nous avons les protections soft,
les protections douces, parce que ces protections douces nécessitent de l'espace pour faire des protections comme par exemple reconstruire des dunes ou remettre du sable artificiel sur les plages. Et bien ça, le beach nourishment, l'alimentation artificielle des plages ou les solutions basées sur les écosystèmes, ça nécessite un espace beaucoup plus important parce qu'on parle d'écosystèmes. Généralement, on parle de cellules sédimentaires ou d'écosystèmes parce que ce sont des phénomènes naturels et elles n'ont pas de frontières limites. C'est tout l'écosystème qui doit être considéré. Donc à une échelle un petit peu plus grande, et ça nécessite quand même plusieurs parties prenantes, plusieurs partenaires pour faire ce travail. Et puis là, ça se complique, ça se corse beaucoup plus dans cette partie-là, parce que nous allons vers l'intégration. Il faut tout intégrer pour concevoir un nouveau modèle de littoral qui soit, par exemple, là je vous parlais du retrait planifié ou du retrait stratégique. Ça nécessite une échelle beaucoup plus grande, par exemple une région, et ça nécessite une gouvernance participative impliquant aussi bien les décideurs, les scientifiques, et y compris les citoyens, parce qu'ils doivent donner leur avis s'ils sont d'accord. Il y a beaucoup d'opposition, de résistance pour reculer vers l'arrière, et donc il faut les impliquer très tôt dans la planification pour qu'ils s'approprient le plan, pour qu'ils s'engagent eux aussi dans ces stratégies qui peuvent leur sauver la vie et leur bien aussi. D'accord, merci beaucoup. Ahora el señor Sánchez Arcilla nos va a explicar también algunos ejemplos de estrategias, sobre todo, ¿no?, basados en la naturaleza. ¿Podemos, por favor, cambiar de presentación? Sí, no. Très interesante. ¿Podemos, por favor, cambiar sí, de...? Pasamos de nuevo a la... Sí, están en ello. Ahí. Perfecto. Bueno, pues lo que yo os voy a comentar es, dentro de la clasificación que ha mostrado Marie, unos cuantos ejemplos de estrategias de adaptación basadas en la naturaleza, porque tenemos pues, casi 2000, un poco más años de historia, de barreras rígidas, ya desde la época de los romanos. Pero en cambio las soluciones basadas en la naturaleza son más recientes. La Unión Europea está intentando promoverlas porque permiten, por un lado, autoajustarse en parte a la subida del nivel medio del mar y, por otro lado, tienen menor huella de carbono. Con lo cual, estamos a la vez adaptando la costa y mitigando el cambio de clima. Los ejemplos que os quería presentar son, en primer lugar, la bahía de Arcachon. Arcachon está un poquito más arriba del País Vasco francés, es la costa atlántica de Francia, y allí lo que estamos haciendo es colocar estas barreras flotantes que tienen algo que cuelga, es como un flotador con una cortina que cuelga para reducir la energía del mar, de manera que la pradería marina pueda desarrollarse mejor. Se había perdido mucha pradería marina y gracias a este sistema se está desarrollando mejor. Otro ejemplo, este es un poquito más cercano, es en el delta del Ródano, en una zona que se llama la Camargue. El Estado francés ha decidido no mantener una serie de barreras rígidas, sino permitir que el agua marina y la arena pasen por encima de ellas. Gracias a esto, en unos pocos años se han generado nuevas playas. En otra zona, que es el Mar del Norte, es una especie de estuario que está entre Alemania, Holanda y Dinamarca. Lo que estamos haciendo es ver cómo se puede gestionar el sedimento aquí dentro, de manera que el estuario se autoajuste a la subida del nivel medio del mar. En una bahía que hay en la costa de Bulgaria, en el Mar Negro, lo que estamos haciendo es ver cómo se puede trasplantar
en este caso es una posidonia sana, a una zona donde la hubo pero ya no la había, y cómo se puede monitorizar para asegurarse de que haya la calidad del agua suficiente y la transparencia del agua suficiente. Del mismo modo, tenemos dos ejemplos también curiosos. El primero es en Sicilia. Estamos regenerando unas lagunas costeras, todo es muy estándar. Lo principal es que la financiación de esta regeneración de las lagunas costeras lo pagan fundaciones privadas. Todos los ejemplos que os he mostrado anteriormente es esencialmente dinero público con un poco de financiación privada. Esto es totalmente privado. El principal socio es una fundación alemana pro biodiversidad, porque otra crisis que tenemos encima, además de la climática, es la de pérdida de biodiversidad. Entonces, estas soluciones verdes combinan las dos ventajas. Y luego, la construcción de una isla artificial en la laguna del Vístula, es una laguna que es casi toda, bueno, es de Rusia y de Polonia. Y entonces se ha construido una isla para compensar el impacto ambiental de unos dragados que se están haciendo. Y ya que se construía, se ha visto las ventajas que podía tener para adaptarse sola al cambio climático y favorecer la biodiversidad. Lo que pasa es que ahora, con la situación política que tenemos, yo estaba en Polonia hace un mes viendo cómo iban las obras, y ahora los militares quieren poner ahí una base, por motivos obvios, porque está en la frontera entre Polonia y Rusia, con lo cual ya la biodiversidad y todo eso no sé en qué quedará, pero en fin, que hi farem, que se dice en catalán. Y los dos últimos que os iba a presentar es una cuenca de un río muy pequeñito, porque en Israel todo es muy pequeño, pero para ver cómo se puede gestionar el agua en un sitio donde el agua es muy escasa, mucho más que aquí, por ejemplo, en nuestro río Ebro, y en la laguna de Venecia, que también se mencionaba antes, ¿qué pasa si estas barreras que se llaman Moisés tienen que subir un poco más a menudo? Porque se tienen que subir un poco más a menudo porque hay más episodios de agua alta. ¿Qué pasa con los ecosistemas que hay en la laguna y si pueden sobrevivir para cuando las barreras estén bajadas? Este es el proyecto que está financiando la Unión Europea y que pues, son ejemplos dentro de las categorías que ha presentado Magui. Muy bien. Y antes de pasar a las preguntas, yo tenía varias, pero haré una porque vamos un poco mal de tiempo y reduciré en mi parte a una sola pregunta. Teniendo en cuenta, ¿no?, las estrategias que nos presentabais, esta de basada en la naturaleza, diríamos que sería la óptima, porque además aúna biodiversidad y demás, pero quería ir al otro extremo, al contrario, lo que los científicos cada vez más denuncian como la maladaptación. Estrategias de adaptación que están haciendo más mal que bien y que acaban siendo perjudiciales o no tienen en cuenta el impacto que pueden tener pues, sobre ecosistemas o sobre las sociedades que viven. ¿Tenéis algún ejemplo en el Mediterráneo y referente a la subida del nivel del mar de maladaptación que se pueda estar haciendo o que se haya proyectado para poner sobre la mesa también la parte negativa a veces de estas políticas? Je n'ai pas vraiment d'exemple typique de maladaptation, mais je dirais que tout à l'heure, j'ai dit que quand on fait des constructions en dur, parce qu'il y a eu une grosse tempête, on essaye de se protéger de manière rapide, mais c'est dans le court terme. C'est-à-dire qu'on déplace, si vous construisez un mur perpendiculaire, par exemple, à une jetée ou un épi, perpendiculaire à la côte, vous allez complètement perturber le transit des sédiments et donc vous transférez le problème d'érosion côtière d'un côté à un autre. Donc là, ce n'est pas vraiment une adaptation durable. Ce qui fait, quand il y a des constructions en dur, il faut vraiment réfléchir à l'intégrité du littoral parce que parfois, vous vous adaptez dans un côté et puis de l'autre côté, il y a un problème qui se crée. Donc ça, ces exemples sont très nombreux en Méditerranée, hein, partout là où on a construit du dur, ça a été un fiasco dans certains cas. Bueno,
por no ponerle el dedo a nadie de señalar mala adaptación, para mí un ejemplo muy bueno de mala adaptación es la no adaptación. Es decir, estamos aquí hablando de cómo adaptar nuestra costa, muy interesante, casi todo el mundo está de acuerdo, incluso en reuniones mucho más técnicas, pero luego, una vez que hemos hablado, nos vamos cada uno a nuestra casa y mañana seguimos con nuestra actividad. Y seguimos perdiendo los 40 metros al año que se pierden en alguna zona del delta del Ebro y así. Entonces, para mí, el mejor ejemplo de mala adaptación es no hacer nada, como si no ocurriera nada. Y luego también señalar que el adaptar la costa no siempre es fácil. Ese es el motivo por el cual luego nos vamos a casa y no hacemos nada, porque, por ejemplo, estas soluciones naturales necesitan espacio. Entonces, en una costa como la de Barcelona, las playas urbanas, en una publicación que hicimos hace 20 años, ya señalábamos dónde podía llegar el nivel medio del mar y llegaba a los edificios. Y está publicado en revistas científicas, pero no hacemos nada, bueno, está ahí, pero si yo tuviera una casa ahí, pues yo estaría razonablemente preocupado. Y no hacemos nada. Exacto. Damos ya pie a que pueda preguntar nuestro público, porque seguro que tienen interesantes cuestiones que poner sobre la mesa. Podéis levantar la mano y se les pasará el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias por las aportaciones. Quiero hacer una pregunta a cada uno de los dos ponentes. A Marí, creo que en el mapa que nos ha puesto del Mediterráneo y las zonas afectadas por el incremento del nivel del mar, quedaban mucho más afectadas las zonas del este del Mediterráneo, me pareció señalado, pues evidentemente Egipto, Turquía, Grecia, desde Italia hacia el este, mientras que parece que en Occidente, Francia, España, Marruecos, Argelia, aparecen muy poco señaladas como zonas preocupantes. Un momento, ¿por qué el este sí, el oeste no? Y para el doctor Sánchez Arcilla. Mire, primer dato, yo soy de la zona del Delta del Ebro, por tanto, el Delta del Ebro me lo conozco desde que tenía 0 años y tengo 79. Y desde que empecé a tener uso de razón, oigo decir que el delta desaparece. Toda la vida. Cada año 3 millones de veces. La prensa de allí y tal. Pero, y es verdad, en la zona de la Marquesa, en la isla de Buda, ciertamente hay retrocesos, en otras zonas parece que no tanto, y puedo decir que a las playas que iba con mis abuelos y con mis padres, del Arenal, de la Ampolla, Riumar, del Tebre, Eucaliptus d'Amposta, el Trabucador de la Rápida, etc. Estas playas que iba hace 70 años, con mis nietos sigo yendo. No somos demasiado catastrofistas, que parece que esto desaparece. Sin embargo, en 70 años pues, ha cambiado muy poquito, incluso de las visiones fotos aéreas o las visiones actuales con satélites, un poco ha cambiado, pero tampoco tanto. De acuerdo. Primero, la profesora María. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Mais ce que je voulais vous préciser, c'est que ce sont des cartes de risque. Et quand on parle de risque, il faut penser aussi vulnérabilité. Parce que le risque, c'est l'aléa climatique et la vulnérabilité. Et c'est pour ça, la vulnérabilité, elle peut être physique, c'est-à-dire est-ce que le littoral est exposé ou pas, mais elle est aussi socio-économique. Donc c'est pour ça que toute la partie Est, la Palestine, le Liban, l'Égypte, ce sont des États où ils sont déjà exposés fortement, le littoral est déjà très fortement exposé, mais les capacités d'adaptation sont faibles, les capacités socio-économiques sont faibles. C'est pour ça que c'est la combinaison des deux qui fait que c'est un hotspot. D'accord ? Merci. Bueno, pues realmente es difícil decir si está pasando algo o no mirando unas poquitas playas. Es lo mismo que decir si esta ola de calor que tenemos ahora se debe al cambio climático, no, eso es difícil. Normalmente cuando vemos las playas las percibimos con nuestra escala humana y a veces pues, no consideramos las intervenciones que desde los años 60 se están haciendo, en particular en el caso del Delta del Ebro y luego en la playa de la Ampolla, que ya no es el Delta del Ebro, pero bueno, está ahí al lado.
Y todas estas aportaciones han permitido que las playas se mantengan un poco. El catastrofismo es muy difícil de decir cuál es su justa medida, porque muchas de estas proyecciones que se hacen tienen una escala de tiempo y se presentan, sobre todo en los artículos que escribimos nosotros en las revistas científicas, con un intervalo de error. Lo que pasa es que luego, es decir, que nunca se dice esta playa va a retroceder 20 metros, se dice va a retroceder entre 10 y 30 o entre 10 y 40. Cuando luego este mensaje llega a los medios de comunicación, pues se olvida del intervalo de error cuando lo podemos calcular, pese a todas las limitaciones que tiene, y simplemente se da una cifra. Y entonces, claro, la población piensa, si estos señores, después de tanto estudio, dicen que va a retroceder 27,5 metros, no ha retrocedido 27,5 metros y no han recuperado todo el mensaje inicial de ese estudio que se hacía. A veces los medios somos un poco reduccionistas. Bueno, pero el mensaje principal es que está retrocediendo, o sea que en cierta medida también es bueno que... Sí, aquí, primero el señor y después ahí detrás. Muchas gracias por dos conferencias tan extraordinarias. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Dice la EMET, la Agencia Española de Meteorología, que si el agua del mar sigue calentándose, tendremos lo que ya experimentamos, veranos más largos, un otoño que parece una primavera. ¿Realmente el mar, al calentarse, puede influir en la temperatura terrestre? ¿Es un fenómeno que se está acelerando? ¿Puede responder cualquiera de los dos o los dos? Bueno, pues empiezo respondiendo yo. Sí, realmente se está acelerando. Se está acelerando lo que está subiendo la temperatura del aire con más lentitud, pero también se está acelerando lo que está... Cuando decimos acelerando quiere decir estamos normalmente comparando del 2000 al 2020 respecto del año 1960 al 1980. Porque una vez más, siguiendo con el ejemplo de antes, es muy difícil por un dato de un año decir si se está calentando el mar, la atmósfera. Se cogen datos de 20 años, aunque ahora la Organización Meteorológica Mundial ha dicho que incluso es más estable la estadística si se cogen rebanadas de 30 años. Pero los que nosotros hemos trabajado son 20 años y sí, si comparamos del 60 al 80, que sería la época en que empezó el desarrollo industrial un poco más así agresivo, con la década 2000-2020 se está acelerando la temperatura del agua del mar y la temperatura de la atmósfera. Y entonces el nivel del mar también se está acelerando. Cuando yo empecé a trabajar en esto teníamos un proyecto europeo hace 30 años sobre el destino de los deltas mediterráneos, porque ya decíamos que a lo mejor estaba amenazado. Y empezamos a medir y el nivel medio del mar estaba subiendo en la costa catalana 1 milímetro por año. Bueno, pues éramos jóvenes, los aparatos no eran como los de ahora, decías, te estás equivocando, 1 milímetro por año, tú notas. Ahora, gente con aparatos mucho mejores que los que teníamos entonces, que íbamos con los alumnos a medir allí, está subiendo 4 milímetros por año, en 30 años. Con lo cual, se está acelerando. ¿Hasta cuándo? Pues espero que seamos capaces de pararlo un poco, porque es que, si no, el destino para las siguientes generaciones, digamos, si no, la única conclusión que se me ocurre decir, esto tendría que estar lleno de gente de 20 años para abajo, porque son ellos los que van a heredar el problema. Totalmente. ¿Quiere añadir? No. Je pense que vous avez déjà répondu. C'est-à-dire que avant, on parlait beaucoup du réchauffement atmosphérique, c'est-à-dire on s'intéressait beaucoup à la température, à l'augmentation de la température de l'atmosphère. Maintenant, au niveau méditerranéen, on se rend compte que même les eaux profondes de la Méditerranée sont en train de se réchauffer. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc là, ça va avoir un impact incalculable sur tout ce qui est pêche,
la migration des espèces qui vont se perdre avec une température beaucoup plus élevée que celle à laquelle elles sont habituées, et il va y avoir une modification de la distribution des espèces et des problèmes phénologiques assez importants en Méditerranée. Donc maintenant on a les deux, on a l'augmentation de la température, et vous avez raison de le dire, la température qui s'accélère au niveau atmosphérique, mais aussi la température des eaux de la Méditerránea. Y no es por añadir catastrofismo, pero este verano hemos batido récords de temperatura, tanto en el Mediterráneo como a nivel global, todos los océanos, como en el Atlántico Norte, se han batido muchos récords históricos. Había una pregunta por allí, en esa zona, al señor, y después... Bueno, hay dos, bueno, después va el señor... Hola, bona tarda. Jo voldria fer dues preguntes molt ràpides. La primera és aquest augment de temperatura de l'aigua del mar i aquest augment de volum que té la massa líquida, quin tant per cent és degut a l'aigua líquida dels glaciars i quin tant per cent és degut a la pròpia dilatació de l'aigua? Això és la primera pregunta. La segona, si augmenta la proporció de diòxid de carboni, donat que el mar és un sumidero de diòxid de carboni, es podria invertir el pH de la pròpia aigua del mar i que fos un efecte al contrari, és a dir, que s'emetés, que en lloc de ser un sumidero fos una emissió de CO2. El senyor Sánchez... Para el señor, sí, oceanógrafo, ¿no? Digamos, Bueno, ciencias marinas. Bueno, los porcentajes exactos son difíciles y todavía hay discusión sobre ellos, pero sí a grandes rasgos la respuesta que yo daría es alrededor de un 40% del aumento del nivel del mar se debe al agua terrestre que se deshiela, ¿se dice? Ah, no, si estem enraonant en català, perdó, és que ja tinc una barreja d'idiomes que no sé el que em dic, però bueno. El desglàs del gel que està a sobre de terra és el que contribueix a la pujada del nivell mig del mar en un, diguem-ne, 40%. I el 60% és degut a l'escalfament de l'aigua marina i, per tant, a la seva dilatació. Només contribueix el gel terrestre, perquè el gel que està flotant al mar és com els glaçons dins del nostre got del que sigui, que quan es desfà no puja al nivell mig del mar, sinó que baixa una mica, perquè el gel flotant té més volum que el pes equivalent d'aigua ja líquida. I l'altra pregunta era si s'està acidificant l'aigua del mar. La veritat és que sí. És una altra de les amenaces que tenim a sobre. Jo penso que jo almenys no soc capaç de dir si podria invertir l'efecte, però el que sí que estem nosaltres considerant és si aquesta acidificació podria espatllar totes aquestes solucions basades en la natura. Perquè, clar, si estem invertint molt d'esforços en aconseguir bona qualitat de l'aigua, una terbolesa limitada de l'aigua, perquè, per exemple, les praderies marines, aconseguir que arrelin bé millor del que estan fent ara, i estem buscant plantes, diguem-ho així, que siguin més ràpides de desenvolupament, que no pas la posidònia, la nostra estimada posidònia, que triga moltíssim en desenvolupar-se i no sé si tindrem prou temps amb l'acceleració del canvi de clima, doncs si s'acidifica l'aigua del mar, potser no sobreviuran igual de bé. I això sí que és un efecte que estem considerant. L'altre, si a nivell global això s'invertirà, no ho sé. Passarem al senyor que havia aixecat la mà fa estona y quedaría una pregunta más, creo. Muchas gracias. Yo solo de la primera pregunta que se hizo respecto a los riesgos que suelen identificarse, especialmente en el Mediterráneo, en la parte de España, muchas veces se centra en el delta, o el delta es el delta del Ebre como el gran ejemplo, pero yo no vengo del área científica, más de lo social, y me cuesta identificar o saber si hay más zonas de riesgo en esta zona más occidental de Europa y específicamente en el territorio español y catalán, ¿no? Porque no sé si hay algún estudio más enfocado a esta parte, si hay algún dato.
y tal vez también, digamos, aprovechando, ¿no?, que se está en el Mediterráneo y la cercanía con Marruecos, porque a veces también suele algunas veces focalizarse Ceuta-Melilla, ¿no?, como esta parte, pero que al final, aunque sea formalmente territorio español, pero bueno, es tierra africana, ¿no? Entonces, no sé si hay datos más precisos en respecto a esto. María, ¿quieres responder, María? Sobre las zonas de riesgo que puedan haber en Marruecos y España, en la costa occidental. ¿O prefieres que lo haga? Sí, porque ella sabe más de la zona sur, ¿verdad? De la costa española quizá podría responder. Je commence et alors. D'accord. D'accord. On va faire comme ça. D'accord. Bueno, empezando por la costa, es que la mezcla de los idiomas es terrible, pero bueno, por lo menos para mí. Empezando por la costa española, sí que hay datos, es decir, yo les cuento a mis alumnos muchas veces que tenemos muchos estudios y proyectos europeos de investigación sobre el delta del Ebro, porque es un sistema difícil y muy fascinante, y como es más grande, está perdiendo más. Pero les digo, pero bueno, tenemos aquí algún que otro delta que no sé por qué no se estudia tanto, y es verdad, no se estudia tanto, pero sí se estudia, sí que hay datos. Por ejemplo, el delta del Llobregat, donde tenemos, pues no sé, nada, 200.000 personas viviendo allí o 300.000, nada, un aeropuerto, no tenemos nada. Bueno, y luego tenemos el delta de la Tordera, que es mucho más pequeño, pero para los que viven allí es igualmente importante, porque claro, es lo que decíamos antes de la justicia climática. Podemos decir, no, uno por el interés científico, el otro porque viven 500.000 personas, me he dicho 300, igual son 500.000, no son los que viven en el delta del Llobregat, pero mucha gente y muchas infraestructuras, mucha inversión. Pero el delta de la Tordera también merece ese estudio, y todos se han estudiado. Bien es cierto que no con el mismo nivel de detalle. Y simplemente como apunte para que se vea lo que es las soluciones naturales, la tormenta Gloria creó un nuevo pequeño delta en el delta de la Tordera, y ahí sigue. Es una aportación artificial de arena que hizo la tormenta con cero coste para el ser humano y cero huella de carbono. María. Oui, juste rapidement, par exemple au Maroc, nous avons un petit delta, la Moulouya, et le problème dans ces rivières, ce n'est pas tellement l'élévation du niveau de la mer ou le changement climatique. Nous avons plus des problèmes humains, d'activité humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu des constructions de barrages. Au Maroc, on a beaucoup souffert dans les années 90 de sécheresses fréquentes et récurrentes. Et on était obligé de construire des barrages un petit peu partout sur les différentes rivières. Et par exemple, sur la Moulouya, il y a 2 grands barrages qui piègent pratiquement tous les sédiments qui sont amenés à l'embouchure du delta. Et le delta est en train de reculer. Il y a une érosion extraordinaire, surtout à cause des barrages. On ne voit pas tellement le problème de l'élévation du niveau de la mer, où ici ils sont combinés, c'est principalement les pratiques de l'homme, enfin les pratiques de barrage qui causent ce problème de recul du delta. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, nos estamos pasando, pero había una mano levantada. Sí. Bona tarda, moltes gràcies a tots els ponents. Heu esmentat molt de passada el tema de la pèrdua de biodiversitat. I heu parlat molt de l'afectació als habitants perquè el mar puja i els immobles, els habitatges es veurien afectats. Però aquesta pèrdua de biodiversitat jo crec que pot afectar també a l'alimentació de tothom, és a dir, tant dels que estan a prop del mar com que estan més endins. I em sembla que és també un punt important i això sobretot quan la doctora Snusi ha parlat que també s'està escalfant l'aigua profunda de la Mediterrània, és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, perquè és que què passarà amb l'economia i amb l'alimentació de les persones, no només de les ribes, no només de la zona costanera. Volen contestar? Sé que hi ha una sessió també prevista sobre l'adaptació a la pesca, no?
en aquest diàleg n'hi haurà, però potser sí, però en el nivell de les costes potser sí que és veritat que no només hem d'adaptar les estructures humanes, sinó que hem d'intentar regenerar els ecosistemes costaners. També és adaptar-nos d'aquesta altra manera. Algun dels dos vol fer algun comentari al respecte? Évidemment, la biodiversité est au cœur de ce problème d'élévation du niveau de la mer et de réchauffement des eaux marines. Et la biodiversité, c'est la base de la sécurité alimentaire. Donc, si on a la disparition, et ça c'est clair, le GIEC, il énonce qu'il va y avoir beaucoup d'écosystèmes côtiers qui vont disparaître. Et quand on dit écosystème, c'est d'abord la biodiversité de ces écosystèmes, parce que, par exemple, les lagunes côtières, ce sont des nurseries pour beaucoup d'espèces, ce sont des escales pour les oiseaux migrateurs, ce sont vraiment des zones où la biodiversité joue un rôle socio-économique très important pour les populations riveraines. Donc si on a la disparition de ces écosystèmes, évidemment, la biodiversité va en pâtir, et il y a déjà une quantification des pertes d'espèces. Alors, c'est très difficile des fois de faire la part de ce qui est activité humaine, pollution, notamment par les plastiques, etc., et le réchauffement climatique. Souvent, c'est tellement imbriqué qu'on ne voit pas la différence entre les deux, mais en tout cas, les deux font que la biodiversité est en train de s'éroder considérablement en Méditerranée. Bueno, pues sí. Té tota la raó. Nosaltres el que estem intentant és lligar la biodiversitat amb la capacitat dels ecosistemes costaners per protegir la costa de manera natural. Estem considerant les praderies, estem considerant les maresmes i estem considerant les cadenes de dunes. I en alguns casos, com per exemple les badies del Delta de l'Ebre, estem analitzant també com els ultrapassaments des de la costa exterior del Delta cap a l'interior de les badies renova l'aigua, manté la temperatura, perquè hi ha hagut moltes pèrdues degut als pics de temperatura i als pics de concentració de substàncies diverses, tant per les instal·lacions d'aqüicultura que hi ha allà com pels organismes naturals, i és essencial per a la supervivència d'aquests ecosistemes mantenir la biodiversitat. De fet, cada vegada que anem a Europa a presentar el projecte aquest, alguns resultats ens enfatitzen molt. Tan important és l'adaptació de la costa com el manteniment de la biodiversitat. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, muchas gracias a todos, thank you very much, merci beaucoup. Seguim a la propera sessió, crec que és el 18 d'octubre, correcte? Seguirem parlant d'adaptació al canvi climàtic. 18? Perdona? Sobre agricultura, exacte, agricultura, i després hi haurà alguna sessió sobre la pesca. Els esperem a tots, muchas gracias, y un aplauso a nuestros estupendos ponentes, ha sido muy interesante.